Mi nombre es, bueno, por obvias razones no puedo revelar mi identidad real, pero pueden llamarme Miguel. Antes de empezar, me encantaría saber desde dónde me están viendo. ¿Están conectados desde México, Colombia, Argentina, España? Déjenlo en los comentarios. Me hace muy feliz saber que tenemos una comunidad tan hermosa y diversa. Y si esta historia los impacta tanto como a mí me marcó vivirla, no olviden darle like a este video. Eso me ayuda muchísimo a seguir compartiendo estas experiencias con ustedes. Lo que voy a contarles hoy cambiará para siempre la forma en que ven a las organizaciones religiosas. A los 28 años me convertí en el anciano más joven de mi congregación de Testigos de Jehová en una pequeña ciudad del interior. Pensé que era una bendición, un honor divino. Pero lo que descubrí detrás de esas puertas cerradas, en esas reuniones privadas, en esos comités judiciales, créanme, hay secretos que aún me quitan el sueño. Durante los próximos minutos les voy a contar todo. Los favoritismos, las decisiones que se tomaban por conveniencia, las familias que se destruyeron por caprichos de poder y algo aún más grave que me hizo tomar la decisión más difícil de mi vida. Si alguna vez se han preguntado qué pasa realmente detrás de las cámaras en las organizaciones religiosas, quédense hasta el final. Y por favor déjenme en los comentarios. ¿Han vivido situaciones similares en sus congregaciones o iglesias? Su experiencia puede ayudar a otros. Empezamos. Todo comenzó en el año 2015, cuando yo tenía apenas 28 años y vivía en una pequeña ciudad de provincia donde todos se conocían. Había sido bautizado como testigo de Jehová a los 16 años, siguiendo los pasos de mi familia. Mi padre era siervo ministerial, mi madre pionera regular, y yo era el hijo ejemplar que todos los padres de la congregación querían tener. Trabajaba como contador en una empresa local. Tenía un horario flexible que me permitía participar activamente en todas las actividades de la congregación. Dirigía estudios bíblicos, participaba en la escuela del ministerio teocrático y mi presentación siempre era impecable. Era soltero, lo cual en esa organización se veía como una ventaja. Más tiempo para las cosas espirituales, como ellos decían. El cuerpo de ancianos de nuestra congregación estaba compuesto por 5 hombres, todos mayores de 50 años. El hermano Rodríguez, de 65 años, era el coordinador. Un hombre aparentemente sabio con 40 años de experiencia en la verdad, como llamamos a nuestra religión. Luego estaba el hermano Fernández, el hermano García, el hermano López y el hermano Martínez, todos respetables pilares de la comunidad. Pero había un problema. La congregación estaba creciendo. Teníamos casi 120 publicadores, muchos estudios bíblicos y los ancianos ya no daban abasto. Necesitaban sangre nueva, alguien con energía, alguien que pudiera manejar la carga de trabajo administrativa que requería una congregación en crecimiento. Fue durante la visita del superintendente de circuito, el hermano Mendoza, que todo cambió. Era septiembre de 2015 y recuerdo perfectamente esa semana especial. El hermano Mendoza había estado observando mi trabajo, mis comentarios en las reuniones, mi forma de dirigir el estudio del libro de la congregación cuando me tocaba. La noche del jueves, después de la reunión, el hermano Rodríguez me pidió que lo esperara. Miguel, me dijo con esa sonrisa paterna que siempre tenía, necesitamos hablar contigo. Mi corazón se aceleró. En esa organización, cuando los ancianos quieren hablar contigo, puede ser por 2 razones. O hiciste algo malo, o algo muy bueno está por pasar. Me llevaron a la segunda escuela, esa pequeña aula donde se realizaban las reuniones más privadas. Ahí estaban los 5 ancianos y el superintendente de circuito. Hermano Miguel, comenzó el hermano Mendoza, hemos estado observando tu progreso espiritual, tu dedicación, tu madurez a pesar de tu juventud. Creemos que Jehová te está llamando a mayores responsabilidades. Las palabras siguientes las recuerdo como si fuera ayer. Te estamos recomendando para ser nombrado anciano de esta congregación. Mi mundo se detuvo. ¿Anciano? ¿A los 28 años? En esa época la edad promedio para ser nombrado anciano era de 35-40 años mínimo. Yo sería no solo el más joven de mi congregación, sino probablemente de todo el circuito. Pero hermanos, logré articular. ¿No creen que soy muy joven? ¿No debería tener más experiencia? El hermano Rodríguez se rió suavemente. Hermano, la edad no es lo más importante. Lo que importa es el corazón, la dedicación y tu capacidad de pastorear al rebaño. Además, necesitamos a alguien que entienda a los jóvenes de la congregación, alguien que pueda conectar con las nuevas generaciones. El hermano Mendoza agregó algo que me impactó profundamente.
Miguel, tú tienes algo especial, una madurez espiritual que muchos no alcanzan ni a los 50 años. Pero más importante aún, tienes la confianza de las familias de la congregación. Los hermanos te respetan, las hermanas confían en ti y los jóvenes te ven como un ejemplo a seguir. Esa noche llegué a casa temblando de emoción. Llamé a mis padres que vivían en la ciudad capital desde que se jubilaron. Mi madre lloró de alegría. Mi hijo anciano a los 28 años. ¡Qué bendición de Jehová! Mi padre, siempre más reservado, me dijo: Hijo, es un gran honor, pero también una gran responsabilidad. Los ancianos ven cosas que los demás no ven, toman decisiones que afectan vidas. Prepárate, porque no todo lo que vas a descubrir te va a gustar. En ese momento no entendí completamente lo que mi padre quería decir. Pensé que se refería a la carga de trabajo, a las noches sin dormir resolviendo problemas de la congregación, a las visitas pastorales difíciles. No tenía idea de que se refería a algo mucho más profundo y perturbador. 2 semanas después, durante la reunión del jueves por la noche, se hizo el anuncio oficial. Nos complace informar que el hermano Miguel ha sido nombrado anciano de esta congregación. Los aplausos fueron ensordecedores. Recuerdo las caras de felicidad, las palmadas en el hombro después de la reunión, las felicitaciones de familias enteras. Pero hubo algo que me llamó la atención esa noche. Mientras recibía felicitaciones, noté que algunos hermanos mayores, especialmente aquellos que habían sido siervos ministeriales por años esperando su nombramiento, no parecían tan contentos. Sus sonrisas eran forzadas, sus felicitaciones cortantes. El hermano Jiménez, un siervo ministerial de 45 años que llevaba 20 años esperando ser anciano, me dijo: Felicitaciones, hermano Miguel. Espero que sepas lo que te espera. Mi primera reunión como anciano sería la siguiente semana. El hermano Rodríguez me había citado 1 hora antes de la reunión regular para orientarme sobre mis nuevas responsabilidades. No sabía que esa primera reunión sería el comienzo de mi despertar a una realidad que jamás imaginé existiera dentro de la organización que consideraba la representación de Dios en la tierra. La noche de mi primera reunión de ancianos llegó más rápido de lo que esperaba. Era un martes por la noche, y me había citado el hermano Rodríguez 1 hora antes de la reunión regular para ponerme al día con los asuntos congregacionales, pendientes, como él lo había expresado. Llegué al Salón del Reino a las 6:30 p.m., nervioso pero emocionado. Pensé que me iban a explicar procedimientos administrativos, tal vez revisar algunos formularios de informes o discutir el cronograma de visitas pastorales. ¡Qué ingenuo era! Los 5 ancianos ya estaban ahí, sentados en círculo en la segunda, escuela. La atmósfera era diferente a cualquier reunión que hubiera experimentado antes. No había esa calidez fraternal típica de nuestras reuniones regulares. Había algo más serio, más calculado. «Siéntate, Miguel», me dijo el hermano Rodríguez señalando una silla que habían colocado específicamente para mí. «Antes que nada necesitas entender algo fundamental. Lo que se habla en estas reuniones nunca, y digo nunca, sale de aquí. La confidencialidad no es solo importante, es crucial para el funcionamiento de la congregación». El hermano García, un hombre de 58 años que trabajaba en el ayuntamiento del pueblo, agregó: «Miguel, ahora eres parte del círculo interno. Vas a enterarte de cosas que pueden sorprenderte, incluso perturbarte. Pero debes recordar que nosotros somos los pastores del rebaño, y a veces los pastores tienen que tomar decisiones difíciles». Mi primera sorpresa llegó cuando el hermano Fernández abrió una carpeta llena de documentos. «Estos son los casos pendientes», dijo. «Tenemos 3 comités judiciales programados para las próximas 2 semanas, 2 reprensiones privadas que necesitan seguimiento y un caso especial que requiere nuestra atención inmediata». El caso especial era el que me impactó primero. Se trataba de la hermana Morales, una mujer de 45 años, madre soltera de 2 adolescentes, que había sido vista en situaciones comprometedoras con un hermano casado de otra congregación. Lo que me perturbó no fue el caso en sí. Entendía que la organización tenía reglas sobre la moralidad, sino la forma en que los ancianos hablaban del tema. «Esta hermana siempre ha sido problemática», comentó el hermano López con una sonrisa que me heló la sangre. «Desde que se divorció hace 5 años, ha estado buscando llamar la atención. Ya era hora de que la agarráramos en algo concreto». Los otros ancianos rieron suavemente, como si estuvieran discutiendo el clima. «Hermanos», me atreví a interrumpir, ¿no deberíamos abordar esto con más misericordia? Tal vez ella solo necesita ayuda espiritual. El silencio que siguió fue incómodo.
Los 5 ancianos me miraron como si hubiera dicho algo completamente fuera de lugar. El hermano Rodríguez se aclaró la garganta. Miguel, entiendo tu perspectiva. Eres joven, idealistic, pero llegarás a comprender que la misericordia sin justicia no es verdadera misericordia. Algunas personas solo aprenden a través de consecuencias firmes. Luego pasamos al caso del hermano Vázquez, un joven de 22 años que había sido reportado por conducta inmoral con su novia, también testigo. Lo que me sorprendió fue cómo habían obtenido la información. Aparentemente la madre de la novia había estado vigilando a su hija y había instalado una aplicación en su teléfono para monitorear sus mensajes. La hermana Gutiérrez hizo bien en mantenerse vigilante, dijo el hermano Martínez. Los padres tienen la responsabilidad de proteger la espiritualidad de sus hijos, incluso si eso significa métodos poco convencionales. Nuevamente, esa sonrisa que me perturbaba. Pero lo que realmente me dejó sin palabras fue cuando discutieron el caso del hermano Herrera, un anciano de 52 años de una congregación vecina que había sido acusado de tocamientos inapropiados hacia menores durante actividades recreativas. Esperaba que fuera tratado con la seriedad que merecía, pero la conversación tomó un rumbo completamente diferente. El hermano Herrera ha sido un anciano ejemplar por 15 años, dijo el hermano García. Conocemos a su familia, conocemos su historial. Estas acusaciones vienen de niños que probablemente malinterpretaron gestos de cariño paternal. Además, agregó el hermano Fernández, ¿qué ganamos llevando esto a las autoridades? Solo traería reproche a la organización. Es mejor manejarlo internamente, tal vez una transferencia a otra congregación donde pueda empezar de nuevo. Mi estómago se revolvió. Pero hermanos, dije tratando de mantener la calma, ¿no deberíamos al menos investigar más a fondo? Si hay menores involucrados. El hermano Rodríguez me interrumpió con firmeza. Miguel, entiendo tu preocupación, pero debes confiar en que nosotros tenemos más experiencia en estos asuntos. La organización tiene procedimientos establecidos y nosotros los seguimos. No somos la policía, somos pastores espirituales. La reunión continuó por 2 horas más y cada tema que discutimos me llenaba de más inquietud. Hablaron de familias que serían marcadas por asociarse con extestigos, de jóvenes que serían privados de privilegios por cuestionar doctrina, de decisiones que parecían basarse más en política congregacional que en principios bíblicos. Pero lo que realmente me perturbó fue el último tema de la noche, la redistribución de fondos congregacionales. Aparentemente habían estado usando dinero de las contribuciones para gastos operacionales especiales, que incluían cenas en restaurantes caros, regalos para las esposas de los ancianos en el Día de la Madre e incluso el pago de multas de Minostechin por tránsito para algunos ancianos. La congregación contribuye generosamente, explicó el hermano López, y nosotros trabajamos duro por el rebaño. Un poco de reconocimiento no está fuera de lugar. Cuando pregunté si esto era apropiado según las pautas de la organización, me dijeron que había formas de manejar la contabilidad para que todo se viera correcto en los informes. Esa noche salí del Salón del Reino con la cabeza dando vueltas. En menos de 3 horas había descubierto un mundo que no sabía que existía. La organización que yo creía perfecta, dirigida por hombres imperfectos pero guiados por principios divinos, resultó ser algo completamente diferente. Llegué a casa y no pude dormir. Me quedé despierto hasta las 4 a.m. repasando cada conversación, cada sonrisa maliciosa, cada decisión que parecía más política que espiritual. Mi teléfono sonó varias veces, mensajes de otros hermanos felicitándome por mi nombramiento, pero no tenía ánimo para responder. Al día siguiente, durante mi hora de almuerzo en el trabajo, llamé a mi padre. Sin entrar en detalles específicos, le pregunté cómo había sido su experiencia como siervo ministerial. Su respuesta me confirmó mis peores sospechas. Hijo, cuando trabajas de cerca con la organización, descubres que es dirigida por hombres imperfectos que a veces toman decisiones imperfectas. La clave es recordar que tu relación es con Dios, no con una organización. Esa tarde tomé una decisión que cambiaría el curso de los siguientes meses de mi vida. Iba a documentar todo. Si iba a ser parte de este sistema, al menos iba a tener un registro de lo que estaba sucediendo. Compré una pequeña grabadora de voz y comencé a llevar un diario detallado de cada reunión, cada decisión, cada conversación que me pareciera cuestionable. No sabía que esta decisión eventualmente me salvaría, pero también me pondría en el camino más peligroso de mi vida dentro de la organización. ¿Qué opinan de lo que han visto hasta ahora? ¿Se imaginaban que las cosas funcionaban así detrás de escena?
Cuéntenme en los comentarios si han vivido situaciones similares. 3 semanas después de mi primera reunión como anciano, llegó el momento del primer comité judicial en el que participaría. Se trataba del caso de la hermana Morales, la mujer soltera de 45 años que había sido vista en situaciones comprometedoras. El comité estaba programado para el sábado por la noche, a las 8 p.m., después de que terminaran todas las actividades regulares del Salón del Reino. Los hermanos Rodríguez, García y yo habíamos sido asignados para formar el comité de 3 ancianos como exigía el procedimiento organizacional. Durante la semana previa, el hermano García me había preparado para lo que venía. Miguel, me dijo durante una de nuestras conversaciones telefónicas, en estos comités es crucial mantener la autoridad. No podemos permitir que los transgresores sientan que pueden manipularnos con lágrimas o excusas. Recuerda, nosotros representamos a Jehová en estas decisiones. La hermana Morales llegó puntualmente a las 8 p.m. La conocía desde hacía años. Era una mujer trabajadora, empleada en el hospital local como enfermera, que había criado sola a sus 2 hijos. Después de un divorcio difícil, sus hijos de 16 y 14 años eran jóvenes ejemplares en la congregación. Ella nunca había causado problemas. Siempre había sido activa en el ministerio del campo y tenía una reputación impecable hasta este momento. Cuando entró a la segunda, escuela donde realizaríamos el comité, pude ver inmediatamente que había estado llorando. Sus ojos estaban rojos, sus manos temblaban ligeramente y caminaba como alguien que va hacia su ejecución. El hermano Rodríguez, actuando como presidente del comité, comenzó con la oración. Luego, sin preámbulos, fue directo al grano. Hermana Morales, estamos aquí porque hemos recibido información creíble de que usted ha estado involucrada en conducta inmoral con el hermano Ramírez de la Congregación San Pedro. Lo que siguió fue una de las experiencias más perturbadoras de mi vida. Durante la siguiente hora y media, los hermanos Rodríguez y García sometieron a la hermana Morales a un interrogatorio que más parecía un juicio inquisitorial que un comité pastoral. Describa exactamente qué sucedió la noche del 15 de octubre cuando fueron vistos en el automóvil del hermano Ramírez, demandó el hermano García con un tono que me heló la sangre. La hermana Morales, entre sollozos, explicó que habían ido a cenar como amigos, que ella estaba pasando por un momento muy difícil económicamente y emocionalmente y que él le había ofrecido apoyo. ¿Apoyo de qué tipo?, insistió García, con una sonrisa que me resultaba cada vez más perturbadora. Hermana, necesitamos detalles específicos. ¿Hubo contacto físico, besos, caricias, relaciones sexuales? Yo me quedé paralizado. Esta no era la forma pastoral y amorosa que esperaba de un comité judicial. Esto parecía más un interrogatorio policial, diseñado para humillar y quebrar a la persona. La hermana Morales admitió que había habido algunos besos durante esa noche, pero insistía en que no había llegado a más. Explicó que se sentía tremendamente culpable, que había orado pidiendo perdón y que había terminado inmediatamente cualquier contacto inapropiado con el hermano Ramírez. Pero lo que vino después me quitó completamente la fe en el proceso. El hermano Rodríguez se inclinó hacia adelante y le dijo: Hermana Morales, nosotros sabemos que hubo más que besos. Tenemos testigos que la vieron en situaciones mucho más comprometedoras. Si no es completamente honesta con nosotros, no podremos ayudarla. Yo sabía que esto era mentira. En nuestras reuniones previas solo habían mencionado que fueron vistos besándose en el automóvil. No había otros testigos ni otras situaciones. Estaban mintiendo para presionarla a confesar cosas que tal vez no había hecho. La hermana Morales se quebró completamente. Por favor, hermanos, yo les estoy diciendo la verdad. Solo fueron algunos besos. Yo amo a Jehová, amo a la organización. Mis hijos están en la verdad. No pueden expulsarme por esto. Sus súplicas me partían el corazón, pero lo que más me perturbaba era la reacción de mis compañeros de comité. El hermano García parecía disfrutar el poder que tenía sobre ella. El hermano Rodríguez mantenía una expresión fría, casi cruel, mientras ella se desmoronaba frente a nosotros. Después de 2 horas de interrogatorio, pedimos un receso para deliberar. La hermana Morales fue enviada a esperar en el área principal del salón mientras nosotros orábamos por guía divina para tomar nuestra decisión. Lo que pasó en esa deliberación me cambió para siempre. En lugar de orar o discutir principios bíblicos, lo que escuché fue una conversación fría y calculada sobre política congregacional. Esta mujer necesita ser expulsada, dijo inmediatamente el hermano García. Ha sido un problema desde el momento de su divorcio.
Siempre está buscando atención masculina, y ahora finalmente la agarramos. Estoy de acuerdo, respondió el hermano Rodríguez. Además, hacer un ejemplo con ella enviará un mensaje claro a otras hermanas solteras de la congregación. No pueden pensar que pueden hacer lo que quieran sin consecuencias. Pero hermanos, me atreví a interrumpir. Ella mostró arrepentimiento, genuino. Confesó su error, terminó la situación inapropiada y está pidiendo ayuda espiritual. ¿No deberíamos considerar una reprensión en lugar de la expulsión? La mirada que me dieron ambos ancianos me hizo entender que había cruzado una línea. El hermano García se acercó a mí y me habló en voz baja pero firme. Miguel, entiendo que eres nuevo en esto, pero debes aprender algo importante. La misericordia sin justicia no es bíblica. Esta mujer sabía las consecuencias de sus acciones y ahora debe enfrentarlas. El hermano Rodríguez agregó: además, Miguel, necesitas entender la dinámica de la congregación. Si somos demasiado suaves con casos como este, otros hermanos pensarán que pueden hacer lo mismo. Nuestra autoridad como ancianos se basará en qué tan firmes seamos aplicando la disciplina bíblica. Durante los siguientes 20 minutos, traté de argumentar a favor de la misericordia, citando versículos bíblicos sobre el perdón y la restauración. Pero fue inútil. La decisión ya estaba tomada antes de que comenzara el comité. La hermana Morales sería expulsada. Cuando la llamamos de vuelta para comunicarle la decisión, el hermano Rodríguez fue brutalmente directo. Hermana Morales, después de orar y deliberar, hemos decidido que usted debe ser expulsada de la congregación por conducta inmoral. Esta decisión será anunciada en la próxima reunión de servicio. El colapso de la hermana Morales fue desgarrador. Se desplomó en la silla, llorando incontrolablemente. Por favor, hermanos, reconsidérenlo. Mis hijos, mi trabajo, toda mi vida está en la congregación. Pero sus súplicas cayeron en oídos sordos. Los hermanos García y Rodríguez mantuvieron sus expresiones pétreas mientras ella rogaba por misericordia. Al final, la escoltaron fuera del salón, dejándola sola en el estacionamiento llorando junto a su automóvil. Esa noche, mientras manejaba de regreso a casa, no podía quitarme de la cabeza la imagen de la hermana Morales desplomándose. Había presenciado la destrucción sistemática de una vida humana y me había sentido completamente impotente para detenerla. Pero lo peor vino 2 días después. Durante la reunión del lunes por la noche, cuando se hizo el anuncio de su expulsión, observé las reacciones de la congregación. En lugar de tristeza o preocupación por una hermana caída, vi satisfacción en muchos rostros. Escuché susurros de ya era hora, y se lo merecía. Al final de la reunión, varios hermanos se acercaron a felicitarnos por mantener la congregación limpia. La hermana Gutiérrez, la madre que había espiado el teléfono de su hija, me dijo: «Hermano Miguel, me da tanto gusto ver que ustedes los ancianos nuevos también saben ser firmes. La congregación necesita disciplina». Esa noche escribí en mi diario: «Hoy ayudé a destruir la vida de una buena mujer que cometió un error humano. No estoy seguro de poder seguir siendo parte de esto». Pero lo que no sabía era que el caso de la hermana Morales era solo el comienzo. En las siguientes semanas descubriría patrones de abuso de poder, encubrimientos sistemáticos y corrupción que me harían cuestionar todo en lo que había creído durante mi vida entera. Gracias enormemente por quedarse conmigo hasta aquí. Sé que esta historia es intensa, pero les prometo que lo mejor y lo más impactante aún está por venir. No se vayan porque en los próximos capítulos les voy a contar cómo descubrí una red de corrupción que llegaba hasta la sede central de la organización. 2 meses después del traumático comité judicial de la hermana Morales, comencé a notar patrones perturbadores en cómo se manejaban los asuntos congregacionales. No era solo un anciano corrupto o una decisión equivocada, era todo un sistema, diseñado para mantener el poder en manos de unos pocos. El primer caso que me abrió completamente los ojos involucró al hijo del hermano Rodríguez, David, un joven de 19 años que había sido sorprendido en una fiesta mundana consumiendo alcohol y marihuana. El reporte había llegado a través de la hermana Vázquez, cuyo hijo también estaba en esa fiesta, pero había huido cuando llegó la policía. En circunstancias normales, basándome en lo que había observado en casos anteriores, David debería enfrentar un comité judicial por borrachera y asociación con mundanos. Sin embargo, la reunión de ancianos que se convocó para discutir su caso tomó un rumbo completamente diferente. «Hermanos», comenzó el hermano Rodríguez con una serenidad que me sorprendió. «Mi hijo David cometió un error de juventud.
Pero debemos considerar las circunstancias especiales. Él no buscó esa situación. Fue influenciado por compañeros de trabajo mundanos que lo presionaron a acompañarlos. Además, cuando hablé con él, mostró un arrepentimiento profundo y genuino. El hermano García, que había sido tan despiadado con la hermana Morales, de repente se volvió el defensor de la misericordia. Tienes razón, hermano Rodríguez. David ha sido un joven ejemplar toda su vida. Un tropiezo no debería definir su futuro espiritual. Creo que una conversación pastoral privada sería suficiente. Yo no podía creer lo que estaba escuchando. Hermanos, intervine. ¿No creen que deberíamos aplicar los mismos estándares que aplicamos con otros jóvenes? La hermana Martínez fue reprensada públicamente el mes pasado solo por ir a un concierto mundano. ¿Cómo justificamos tratamiento diferente? El silencio que siguió fue tenso. El hermano Rodríguez me miró con una expresión que no había visto antes, una mezcla de advertencia y decepción. Miguel, dijo lentamente, cada caso es único. David no solo es mi hijo, es hijo de un anciano que ha servido fielmente por 20 años. Eso conlleva ciertas consideraciones especiales. El hermano Fernández, que hasta entonces había permanecido callado, agregó algo que me heló la sangre. Además, Miguel, debemos considerar cómo afectaría a la congregación si el hijo del coordinador fuera disciplinado públicamente. Podría crear dudas sobre el liderazgo, y eso no beneficia a nadie. Fue en ese momento que entendí completamente cómo funcionaba realmente el sistema. No se trataba de principios bíblicos o justicia espiritual. Se trataba de proteger la imagen y mantener el poder de la élite congregacional. Pero lo que descubrí en las siguientes semanas fue aún peor. Durante una conversación casual con el hermano López después de una reunión, mencionó algo que me llamó la atención. Por cierto, Miguel, el hermano Rodríguez me ayudó a conseguir el contrato para la remodelación del salón. Valora mucho la lealtad de los hermanos que lo apoyan. Esa noche investigué un poco más. Resulta que el hermano López era dueño de una empresa de construcción y durante los últimos 3 años había recibido todos los contratos de mantenimiento y remodelación no solo de nuestro Salón del Reino, sino de otros 3 salones en el circuito. Los contratos sumaban más de $150,000. Pero no era solo dinero. El hermano García, que trabajaba en el ayuntamiento, había ayudado al hermano Rodríguez a acelerar los permisos para la construcción de su nueva casa. El hermano Martínez, que era gerente de un banco local, había aprobado préstamos preferenciales para varios ancianos. El hermano Fernández, dueño de un taller mecánico, ofrecía descuentos especiales a la familia de ancianos. Era toda una red de favores mutuos donde el poder espiritual se traducía directamente en beneficios económicos y sociales. Y lo más perturbador era que este sistema parecía extenderse más allá de nuestra congregación. Durante una conversación telefónica con el superintendente de circuito, el hermano Mendoza mencionó casualmente: «Por cierto, Miguel, me enteré de que trabajas como contador. Mi cuñado está buscando a alguien de confianza para manejar los libros de su empresa. Es un hermano muy generoso con los que lo ayudan». La implicación era clara. Si yo jugaba según las reglas del sistema, podría beneficiarme económicamente. Si no, bueno, había visto lo que pasaba con aquellos que no se alineaban. El punto de quiebre llegó cuando descubrí el caso más grave de todos. Durante una reunión de ancianos de circuito, una reunión especial donde se reúnen todos los ancianos de las 5 congregaciones del circuito, el hermano Mendoza nos informó sobre una situación delicada que requería manejo discreto. Aparentemente, el hermano Salinas, un anciano de 48 años de la congregación El Buen Pastor, había sido acusado por segunda vez de abuso sexual infantil. Esta vez, la víctima era su propio sobrino de 12 años, hijo de su hermana, que también era testigo de Jehová. «Hermanos», dijo el hermano Mendoza con una seriedad que me puso los pelos de punta, «este es un caso extremadamente delicado. La hermano Salinas niega categóricamente las acusaciones y debemos recordar que en la Biblia se requieren 2 testigos para establecer una acusación». Lo que siguió fue una discusión que me quitó para siempre cualquier fe que me quedara en el sistema. Los 15 ancianos presentes comenzaron a discutir no cómo proteger al menor abusado, sino cómo proteger a la organización de un escándalo. «El hermano Salinas ha sido anciano por 12 años», argumentó el hermano Ramírez de la congregación San Pedro. «Ha dado discursos en asambleas. Ha dirigido múltiples estudios bíblicos que resultaron en bautismos. ¿Vamos a destruir toda esa obra por acusaciones sin pruebas?». El hermano Torres de la congregación La Torre agregó: «Además, si esto llega a las autoridades civiles, imaginen el daño a la reputación de la organización».
Los medios de comunicación locales tendrían material para atacarnos durante meses. Yo no podía creer lo que estaba escuchando. Hermanos, dije levantándome de mi asiento, estamos hablando de un menor de 12 años que ha sido presuntamente abusado. ¿No deberíamos estar preocupados por su bienestar en lugar de por nuestra reputación? El hermano Mendoza me miró con una expresión de profunda decepción. Miguel, entiendo tu preocupación, pero debes aprender a ver el panorama completo. Nosotros no somos trabajadores sociales ni investigadores criminales. Somos pastores espirituales y nuestra responsabilidad principal es con la organización de Jehová. La solución que propusieron fue diabólica en su simplicidad. El hermano Salinas sería transferido a una congregación en otra ciudad, oficialmente por razones de trabajo. Al menor y su familia se les aconsejaría dejar el asunto en manos de Jehová y no buscar justicia civil para no traer reproche a la organización. Esa noche llegué a casa con náuseas. Me senté frente a mi computadora y comencé a escribir todo lo que había presenciado. Cada nombre, cada fecha, cada decisión corrupta. Me di cuenta de que no era solo un testigo de la corrupción. Me había convertido en cómplice al permanecer en silencio. Al día siguiente llamé a mi padre y, sin entrar en detalles específicos por teléfono, le pregunté si él había presenciado situaciones similares durante sus años como siervo ministerial. Su respuesta me confirmó mis peores temores. Hijo, la organización está dirigida por hombres imperfectos. Algunos de esos hombres han olvidado que su trabajo es servir al rebaño, no servirse a sí mismos del rebaño. Esa semana tomé una decisión que cambiaría mi vida para siempre. Iba a documentar todo meticulosamente y cuando tuviera suficiente evidencia, iba a exponer todo este sistema corrupto sin importar las consecuencias para mi vida personal. No sabía que esta decisión me pondría en el camino hacia el descubrimiento más perturbador de todos, la conexión directa entre la cintas corrupción local y las oficinas centrales de la organización en Nueva York. Lo que descubrí en los meses siguientes superó mis peores pesadillas. La corrupción que había presenciado a nivel local no era un fenómeno aislado, era parte de un sistema cuidadosamente diseñado que se extendía desde las congregaciones individuales hasta las oficinas centrales de la organización. Todo comenzó cuando decidí investigar más profundamente el caso del hermano Salinas, el anciano acusado de abuso infantil que había sido transferido, en lugar de ser entregado, a las autoridades. Usando mis habilidades como contador y mi acceso a los archivos congregacionales, comencé a rastrear patrones similares en nuestro circuito. Lo que encontré me dejó sin aliento. En los últimos 5 años había habido al menos 8 casos de transferencias misteriosas de ancianos y siervos ministeriales a otras congregaciones, siempre acompañadas de explicaciones vagas como oportunidades de trabajo o necesidades familiares. Pero cuando crucé esta información con los registros confidenciales de comités judiciales, a los cuales ahora tenía acceso como anciano, descubrí la verdad aterradora. Cada uno de estos hombres había estado involucrado en escándalos graves: abuso sexual, malversación de fondos, violencia doméstica, fraude financiero. En lugar de ser disciplinados apropiadamente, habían sido silenciosamente reubicados donde podrían empezar de nuevo. El caso más perturbador era el del hermano Jiménez, quien había sido transferido de nuestra congregación 2 años antes de mi nombramiento. Oficialmente se había mudado por una mejor oportunidad laboral. En realidad, había estado robando dinero de las contribuciones congregacionales durante 3 años, un total de más de $30,000. Cuando confronté al hermano Rodríguez con esta información, su reacción me confirmó que sabía exactamente lo que estaba sucediendo. Miguel, me dijo con una calma escalofriante, algunas cosas son más complicadas de lo que parecen. El hermano Jiménez devolvió el dinero y mostró arrepentimiento genuino, que se ganaba destruyendo su reputación y la de su familia. Pero, ¿qué hay de la congregación que lo recibió?, pregunté. ¿No tenían derecho a saber su historial? Su respuesta me heló la sangre. La congregación receptora fue informada, discretamente. Sus ancianos saben que deben mantenerlo bajo supervisión especial. El sistema funciona, Miguel. Has estado muy bien durante estos meses. No arruines tu futuro haciendo preguntas innecesarias. Fue esa última frase, no arruines tu futuro, la que me hizo entender que ya no era solo un observador de la corrupción. Me habían identificado como una potencial amenaza y me estaban advirtiendo. Esa noche activé mi pequeña grabadora y comencé a documentar sistemáticamente todas las conversaciones sospechosas. Lo que grabé en las siguientes semanas era material explosivo,
ancianos discutiendo cómo ocultar casos de abuso, superintendentes de circuito dando instrucciones específicas sobre cómo evitar reportes a autoridades civiles. Y algo aún más perturbador, referencias constantes a instrucciones de Bethel, la sede central, sobre manejo de casos sensibles. El momento decisivo llegó durante una conferencia telefónica entre nuestro superintendente de circuito y alguien de las oficinas centrales. Yo había llegado temprano al Salón del Reino para preparar material para una reunión cuando escuché al hermano Mendoza hablando en voz baja por teléfono en la oficina de ancianos. Sí, hermano Patterson, decía. El caso del hermano Salinas se manejó según el protocolo. No hubo involucramiento de autoridades externas. Correcto. La familia entiende la importancia de mantener esto dentro de la organización. No hay riesgo de filtraciones mediáticas. Patterson. Ese nombre me sonaba familiar. Después de investigar, descubrí que se trataba de uno de los miembros del cuerpo gobernante, la máxima autoridad de los testigos de Jehová a nivel mundial. Las instrucciones de encubrimiento no venían solo de superintendentes locales, venían directamente desde la cúpula de la organización. Durante las siguientes semanas comencé a documentar meticulosamente todo lo que descubría. Cada conversación sospechosa, cada decisión cuestionable, cada patrón de encubrimiento. Pero lo que realmente me abrió los ojos fue una carpeta que encontré en el archivo del superintendente de circuito durante una reunión donde me pidieron buscar algunos documentos. La carpeta estaba marcada como Asuntos Legales Confidencial y contenía correspondencia directa con el departamento legal de la sede central. Las cartas detallaban estrategias específicas para manejar casos de abuso sexual, incluyendo técnicas para desalentar a las víctimas de buscar ayuda externa, métodos para cuestionar la credibilidad de los acusadores y procesos para reubicar discretamente a los perpetradores. Una carta en particular, fechada apenas 6 meses antes, contenía instrucciones explícitas. Recuerden que nuestro objetivo principal es proteger los intereses de la organización. Las víctimas de abuso pueden ser consoladas espiritualmente, pero debe evitarse cualquier admisión de responsabilidad que pueda ser usada en procedimientos legales futuros. Esa noche copié secretamente varios de estos documentos. Mi plan era reunir suficiente evidencia para presentar un caso sólido ante las autoridades apropiadas. Pero cometí un error crucial. Subestimé qué tan vigilado estaba siendo. 2 días después, el hermano Rodríguez me citó para una reunión urgente. Cuando llegué al Salón del Reino, encontré no solo a los ancianos locales, sino también al superintendente de circuito y a 2 hombres que no reconocí, vestidos con trajes caros y portando maletines de aspecto oficial. Miguel, comenzó. El hermano Mendoza, hemos recibido reportes de que has estado haciendo preguntas inapropiadas y accediendo a información que no te corresponde. Estos hermanos han venido desde la oficina de sucursal para hablar contigo. Uno de los hombres desconocidos se presentó como hermano Williams, del departamento legal. Su siguiente declaración me confirmó que sabían exactamente lo que había estado haciendo. Hermano Miguel, entendemos que tienes preocupaciones sobre ciertos procedimientos organizacionales. Estamos aquí para aclarar cualquier malentendido y asegurar que comprendes tus responsabilidades como anciano. Durante la siguiente hora, fui sometido a lo que solo puedo describir como un interrogatorio psicológico. Me hicieron preguntas detalladas sobre mis actividades recientes, mis conversaciones con otros hermanos, incluso sobre mi acceso a archivos congregacionales. Era claro que habían estado monitoreando mis movimientos. Pero lo más perturbador fue la oferta que me hicieron. Al final de la reunión, el hermano Williams se inclinó hacia adelante y me dijo: Miguel, vemos potencial en ti. Joven, inteligente, con habilidades que podrían ser muy valiosas para la organización. Estamos considerando recomendarte para una posición especial en 1900, la oficina de sucursal, trabajo en el departamento de contabilidad, excelente salario, vivienda proporcionada. La implicación era clara. Acepta nuestra oferta, mantén la boca cerrada y serás recompensado generosamente. Rechaza y enfrentarás las consecuencias. Necesito tiempo para pensarlo, logré decir, aunque mi voz temblaba. Por supuesto, respondió el hermano Williams con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Pero no demasiado tiempo. Estas oportunidades no aparecen todos los días y tampoco duran para siempre. Esa noche, mientras manejaba de regreso a casa, me di cuenta de que había llegado al punto de no retorno. Ya no era solo un testigo de la corrupción, me habían identificado como una amenaza potencial y me estaban ofreciendo la clásica elección: plata o plomo. Llegué a casa temblando, no de miedo sino de rabia. Durante toda mi vida había creído que estaba sirviendo a Dios a través de esta organización.
Ahora descubría que había estado sirviendo a un sistema corrupto que protegía predadores, encubría crímenes y silenciaba a las víctimas. Todo en nombre de proteger su imagen pública y sus intereses financieros. Esa noche tomé la decisión más importante de mi vida. No aceptaría su soborno, no me convertiría en su cómplice y no permitiría que siguieran destruyendo vidas inocentes. Iba a exponer todo, sin importar el costo personal. Pero primero necesitaba asegurar toda la evidencia que había recopilado, porque tenía la certeza de que muy pronto vendrían por mí con todo el peso de su maquinaria legal y organizacional. Los días siguientes a mi encuentro con los representantes del departamento legal fueron los más tensos de mi vida. Sabía que estaba siendo vigilado, que cada movimiento que hacía era monitoreado y que tenía tiempo limitado antes de que tomaran medidas más drásticas contra mí. Mi primera prioridad era asegurar toda la evidencia que había recopilado. Durante los últimos meses había documentado conversaciones, copiado documentos y grabado reuniones que exponían claramente el patrón sistemático de corrupción y encubrimiento. Pero todo este material estaba en mi casa, en mi oficina, lugares que fácilmente podrían ser registrados o visitados por hermanos preocupados por mi bienestar espiritual. Trabajando durante las madrugadas, cuando estaba seguro de no ser observado, comencé a transferir toda la información a múltiples ubicaciones seguras. Copié documentos en diferentes computadoras, subí archivos de audio a cuentas de almacenamiento en la nube bajo nombres falsos y dejé copias físicas con un amigo de la universidad que no tenía conexión alguna con los testigos de Jehová. El hermano Rodríguez me llamó 3 veces esa semana, aparentemente para conversaciones pastorales rutinarias. Pero yo sabía que estaba evaluando mi estado mental y mi nivel de cooperación. Durante estas llamadas traté de sonar normal, incluso sumiso, esperando ganar algo de tiempo. Miguel, me dijo durante una de estas conversaciones, hemos notado que pareces estresado últimamente. ¿Todo está bien en tu trabajo? ¿En tu vida personal? Recuerda que nosotros estamos aquí para apoyarte. Gracias, hermano Rodríguez, respondí, forzando un tono calmado. Solo he estado reflexionando mucho sobre mis responsabilidades como anciano. Quiero asegurarme de estar a la altura de lo que Jehová espera de mí. Me da mucho gusto escuchar eso, respondió, pero pude detectar alivio en su voz. De hecho, el hermano Williams me preguntó si habías tomado una decisión sobre esa oportunidad especial que te mencionó. Es una bendición tremenda, Miguel. No muchos hermanos reciben ofertas como esa. Todavía estoy orando al respecto, mentí. Es una decisión muy importante. Pero mientras mantenía esta fachada de normalidad, estaba trabajando febrilmente en mi plan de escape. Porque ya no tenía dudas. Necesitaba salir de la organización y necesitaba hacerlo de una manera que me permitiera exponer todo lo que había descubierto sin poner en riesgo mi seguridad personal. El momento decisivo llegó el viernes por la noche. Había sido convocado a una reunión especial para el sábado por la mañana con los ancianos locales y el superintendente de circuito. Oficialmente era para discutir mi futuro servicio en la organización, pero yo sabía que era el momento en que esperaba mi respuesta definitiva a su oferta. Esa noche, después de confirmar mi asistencia a la reunión, puse en marcha mi plan. Primero, envié un paquete por correo certificado a un periodista de investigación de un periódico nacional que había estado escribiendo artículos sobre abusos en organizaciones religiosas. El paquete contenía copias de todos los documentos más incriminatorios, junto con una carta explicando el contexto y mi disposición a testificar públicamente. Segundo, envié correos electrónicos programados a varias organizaciones de derechos humanos y grupos de apoyo a víctimas de abuso sexual que se enviarían automáticamente si yo no los cancelaba cada 48 horas. Era mi seguro de vida. Si algo me pasaba, la información se volvería pública automáticamente. Tercero, y más difícil emocionalmente, escribí cartas a mis padres y a los pocos amigos verdaderos que tenía en la organización, explicando mi decisión y las razones detrás de ella. No podía involucrarlos en el escándalo que se avecinaba, pero tampoco quería que se enteraran de mi apostasía a través de rumores congregacionales. A las 6 a.m. del sábado, en lugar de dirigirme al Salón del Reino para la reunión, manejé directo a la estación de autobuses de la ciudad capital a 2 horas de distancia. Había renunciado a mi trabajo el día anterior por correo electrónico. Había cancelado el contrato de alquiler de mi apartamento y había liquidado todas mis cuentas bancarias locales. A las 9 a.m., cuando se suponía que debía estar sentados frente a los ancianos explicando por qué no podía aceptar su generosa oferta de soborno, estaba subiendo a un autobús hacia la capital del país, con una maleta pequeña y toda la evidencia de años de corrupción sistemática.
El primer lugar que visité en la capital fue la oficina del periódico. El periodista, Carlos Mendoza, irónicamente el mismo apellido que nuestro superintendente de circuito, me recibió inmediatamente después de revisar el material que le había enviado. «Esto es increíble», me dijo, hojeando los documentos. «Tenemos correspondencia directa entre congregaciones locales y la sede central coordinando encubrimientos. Tenemos grabaciones de ancianos discutiendo cómo silenciar víctimas. Esto va mucho más allá de casos aislados, es evidencia de una conspiración sistemática». Durante las siguientes 6 horas le conté toda mi historia. Cada detalle, cada nombre, cada fecha. El periodista grabó todo, tomó fotografías de los documentos originales y me conectó con un abogado especializado en casos contra organizaciones religiosas. Pero la verdadera validación de mi decisión vino cuando el abogado me puso en contacto con otras víctimas del sistema que había estado documentando. Durante los siguientes días conocí a la hermana Morales, la mujer que había sido expulsada por el crimen de besos consensuales. Conocí al sobrino del hermano Salinas, ahora de 15 años, que había estado en terapia psicológica durante 3 años tratando de superar el trauma de su abuso y la traición del sistema que se suponía debía protegerlo. Conocí a padres que habían perdido el contacto con sus hijos por cuestionar procedimientos organizacionales, a exancianos que habían sido silenciados con amenazas legales, y a docenas de víctimas de abuso que habían sido presionadas a mantener silencio para no traer reproche a la organización. Cada historia que escuchaba confirmaba que mi experiencia no era única. El sistema de corrupción, encubrimiento y abuso de poder que había presenciado era endémico a la organización, no un problema localizado en mi congregación o mi circuito. 3 semanas después de mi escape, la historia salió publicada. Anciano de Testigos de Jehová, expone red de corrupción y encubrimiento fue el titular de primera página. La reacción fue inmediata e intensa. La organización emitió una declaración negando todas las acusaciones y caracterizándome como un ex miembro descontento con tendencias mentalmente inestables. Dijeron que había sido expulsado por conducta inmoral, una mentira completa, ya que yo había renunciado antes de que pudieran tomar cualquier acción disciplinaria contra mí. Pero el daño ya estaba hecho. Otras víctimas comenzaron a salir a la luz pública inspiradas por mi testimonio. Investigaciones oficiales se abrieron en múltiples jurisdicciones. Demandas civiles fueron presentadas contra la organización por negligencia sistemática en casos de abuso infantil. Mi teléfono sonaba constantemente. Reporteros, abogados, investigadores, pero también antiguos hermanos que querían agradecerme por tener el valor de hablar. El hermano Jiménez, el que había robado $30,000 y había sido silenciosamente transferido, me contactó para confesar públicamente sus crímenes y explicar cómo había sido protegido por el sistema. Pero la llamada más emotiva vino de la Ponecins, hermana Morales. «Miguel», me dijo entre lágrimas, «durante 2 años pensé que era una mala persona que merecía ser castigada. Gracias por ayudarme a entender que el problema nunca fui yo. Era el sistema. Han pasado 3 años desde mi escape. El caso legal contra la organización continúa y nuevas víctimas siguen saliendo a la luz cada mes. La investigación a Pimoni ha revelado patrones similares de corrupción y encubrimiento en congregaciones de todo el país. Personalmente, mi vida ha cambiado completamente. Vivo en una ciudad diferente, trabajo como consultor independiente y he encontrado paz en una espiritualidad personal que no depende de organizaciones humanas imperfectas. Perdí muchas relaciones, incluyendo el contacto con mis propios padres que siguen siendo testigos fieles, pero gané algo más valioso: mi integridad personal y la satisfacción de saber que ayudé a proteger a futuros víctimas inocentes. Lo más importante es que he aprendido una lección fundamental. Cuando una organización se vuelve más importante que las personas a las que supuestamente sirve, cuando proteger la imagen institucional se vuelve más prioritario que proteger a los vulnerables, cuando el poder corrompe a tal grado que se olvida la misión original. Es momento de tomar una posición valiente, sin importar el costo personal. Y así termina mi historia, querida familia de YouTube. Sé que lo que han escuchado hoy es perturbador, tal vez incluso difícil de creer. Pero cada palabra que he compartido con ustedes está documentada, verificada y respaldada por evidencia que ahora forma parte de investigaciones oficiales. Mi propósito al contar esta historia no es atacar la fe sincera de millones de personas buenas que forman parte de esta organización, muchas de las cuales son víctimas del mismo sistema corrupto que yo expuse. Mi propósito es dar voz a las víctimas que han sido silenciadas y advertir a otros sobre los peligros de entregar poder absoluto a cualquier organización humana
sin importar cuán divina proclame ser. Ahora quiero escuchar de ustedes. ¿Qué opinan sobre lo que acaban de escuchar? ¿Han vivido experiencias similares en sus propias organizaciones religiosas o comunidades? ¿Conocen a alguien que haya sido víctima de estos sistemas de abuso de poder? Sus comentarios son importantes, ayudan a crear conciencia y pueden inspirar a otros a encontrar el valor para hablar. Si esta historia los impactó, por favor dense un momento para suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Compartir estas historias es la forma más efectiva de proteger a futuros víctimas inocentes. Hasta la próxima, mi querida familia. Cuídense mucho y recuerden, la verdad siempre encuentra la forma de salir a la luz.